Hola queridos amigos, os doy a todos la bienvenida, especialmente a los nuevos que se van incorporando y que nos van siguiendo. Yo estoy muy contento porque al principio es difícil que la gente, un programa nuevo, vaya siguiéndolo, pero poco a poco la gente va siguiendo, va entrando, nos va dejando comentarios, nos va dejando preguntas y eso pues te da una buena sensación para seguir haciendo y sientes que estás ayudando a alguien a cambiar algunas cosas, sobre todo a cambiar la relación con sus animales y disfrutar más de ellos. Hoy vamos a hablar de un tema especial, un tema que tiene mucha controversia, que es la educación en principio del gatito, pero la educación del gato. Hay mucha gente que piensa que el gato es arisco, que el gato es independiente, que a un gato no se le puede educar, y se le puede educar, lo que no se le puede es tener una situación de dominación, porque eso es difícil con su psicología y con su comportamiento de un gato. Pero podemos disfrutar mucho de ellos y como nos ha dicho algunos comentarios, algunas de las personas que nos van siguiendo, pues que sí, que ellos les llaman, que vienen cada uno por su nombre, que entienden cuando les dicen a beber o a comer, cuando les echan fuera de un sitio, es decir, lo entienden todo. Además es el gato, su avance, su entendimiento, su inteligencia, va haciendo que vaya avanzando por asociación de ideas y por beneficios que le produce. Entonces, si una palabra le reporta un bien desde el punto de vista suyo, lo entenderá perfectamente y sabrá a qué nos referimos cuando lo decimos. Si hay algo que realmente le produce un problema, o bien no lo aprende y no hace caso, o bien lo aprende pero es para no hacernos caso y irse. Bueno, Más que Animales, como sabéis, es una televisión online que nos da muchas ventajas, que nos hace que nos acerquemos a todas aquellas personas que les gustan los animales, que tiene afortunadamente un coste bajo de mantenimiento. Aquí lo único que gastamos es conocimientos y tiempo, y los conocimientos no se gastan, al revés. Con estos programas estamos aprendiendo mucho y el tiempo pues es una inversión, así que estamos muy contentos por lo que estamos haciendo. Nos podéis seguir a través del Facebook, de la página de Google, del perfil de Más que Animales, de nuestro canal de YouTube, Más que Animales TV, y también a través del blog Más que Animales TV. Y ahí nos podéis dejar también comentarios, o en YouTube o en los propios eventos que vamos haciendo siempre, cada semana. Este es un show que tiene varios programas y lo hemos dividido en 4 bloques. Es el bloque de salud, donde hablamos siempre de salud, que es la primera semana de cada mes. Luego tenemos un tema que es el tema de educación, que también hablamos de todos los animales. Iremos metiendo también algunos pequeños mamíferos y exóticos, y lo hacemos la segunda semana de cada mes. Luego cuidados que tenemos que tener nosotros en casa con nuestros animales y cómo podemos mejorar esa convivencia con los mejores cuidados que podamos darlo, que es la tercera semana. Y la cuarta semana de cada mes lo dedicamos a los abandonos, a estudiar por qué y luego ir estudiando cada una de las causas que creemos que influyen en los abandonos y ir aumentando la educación de la gente para que se produzcan no solo menos abandonos, sino para que la gente conviva con esos animales, no se abandonen. Si se abandonan, que haya sistemas de acogida y adopciones adecuadas para que no haya ese sufrimiento que vemos continuamente en nuestras calles, no solo en España, sino en todos los países. Lo que pasa es que hay algunos países donde los abandonos, afortunadamente para ellos y para los animales, es mucho menor. Siempre os decimos que nos encanta que nos hagáis comentarios, que nos enviéis preguntas, y la forma de enviarnos preguntas y comentarios lo podéis hacer tanto en el evento de Facebook, que pone preguntas, y podéis dar preguntas y ponéis a hacer unas preguntas. También podéis hacerlo directamente en el evento de YouTube, en la parte superior del vídeo donde pone preguntas, y luego si lo queréis ver
Esto lo podéis ver a través de Google. En la parte de abajo inferior pone YouTube, le dais al botoncito de YouTube, lo veis en YouTube y podéis dejar vuestras preguntas y vuestros comentarios y nosotros lo iremos monitorizando desde aquí y os podremos contestar online, y si no es posible online porque estamos con un tema que es diferente, pues ya os contestamos posteriormente. Y vamos a empezar con la educación. La educación es primordial si tenemos un animal en casa. Ya hemos hablado de generalidad de educación y de educación del cachorro, del perro, y ahora vamos a hablar del gato. Y queremos quitar todos esos mitos que hay por ahí de que un gato es salvaje, que es agresivo, que nos muerde, que nos araña, que no podemos tocarle. Todo eso es mentira. Simplemente es que la relación que tenemos con él no es adecuada. No sabemos educarles, nos comportamos de una forma que él no lo admite, y a partir de ahí empezamos a tener una lucha en vez de tener una convivencia pacífica donde ambos disfrutemos y podamos ser más felices con nuestro animal. Y además el gato es un animal que cuando lo entiendes y vives con él, te da mucho más de lo que la gente piensa. Y es muy interesante tener un gato y observarle y aprender y estudiar de él para que poco a poco vayamos teniendo esa convivencia que todos esperamos. El primer paso y el más importante es la socialización. El animal, el gato, cuando entra en casa, tenemos que dedicarnos totalmente a socializarle, porque a partir de ahí es como obtenemos buenos resultados. Y bueno, Rebeca, dinos tú temas de socialización y sobre todo las diferencias que hay entre el perro y el gato, que son importantes, son muy interesantes y a veces nos producen problemas. Coméntanoslo. Bueno, la socialización, como bien has dicho, en los gatitos es muy importante y es la base de la buena convivencia entre todos los miembros de la familia. Una cosa muy importante en el gatito es que esa socialización empieza muy pronto, empieza a las pocas semanas del nacimiento y suele terminar sobre los 2 meses o así. No es que termine, sino que cuando ese animal es más Receptivo. receptivo, que no me salía la palabra, gracias, a los cambios, a adaptarse y tal, es justo en ese tiempo. Entonces es muy importante que en ese tiempo los padres sean también sociables, sean buenos con las personas, sean buenos con otros animales, para que el gatito lo vaya aprendiendo. Y es importante que nosotros entremos en contacto con el gatito lo antes posible, para que él sea sociable y bueno con las personas. Y esto es primordial. Es primordial y además es diferente a otros animales. El perro, por ejemplo, tiene un periodo de sociabilización mucho más alto, mucho más largo, hasta los 4 meses que el gato. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay veces que cogemos un gato, es chiquitito, y nos olvidamos de todo eso. Le cuidamos muy bien, le damos de comer y no nos damos cuenta de que la socialización entre otros animales que ya podríamos tener en casa, entre nosotros y entre otros gatos, es muy importante. Y si no se hace bien es cuando se le quedan traumas al animal, y esos traumas o esos hábitos o esos problemas de comportamiento se van a ir arrastrando durante toda la vida. No quiere decir que no se pueda educar a un gato adulto, que por ahí también lo decían. Un gato adulto no se puede educar, no se puede educar perfectamente, y nosotros tenemos la experiencia de haber tenido gatos adultos, haber introducido gatos adultos mayores en nuestra casa con otros gatos, con otros perros y con otros animales, y se han adaptado perfectamente. Todo depende de nosotros, no depende del animal. Pero entonces es muy importante esa socialización, que tiene que ser como máximo a los 2 meses. Lo normal es que a partir de que empiezan a ver sus movimientos físicos ya más ágiles, que empiezan a tener 2 semanas, que empiezan a moverse, ahí empiezan ya a captar y empiezan a jugar
Y ese es el juego, es lo primero que tenemos que hacer, que tenerlo como base para esa educación. Eh, y no irnos más de 2 meses, porque yo incluso digo algo menos. 7 semanas ya el gato ha empezado a tener su forma de comportamiento, ya ha adquirido los miedos, ya ha adquirido también esos hábitos y esos traumas. Y si conseguimos que el gato sea arisco, sea miedoso, sea huidizo, sea agresivo, se proteja continuamente o tenga miedo, eso al final nos crea problemas difíciles de resolver. No quiere decir que sean imposibles, pero son difíciles. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener es, primero, que los padres, la gata y el gato, las tías, ¿sí?, las hermanas de la gata, porque los gatos tienen una vida social bastante más intensa de lo que pensamos, estén juntos durante ese periodo de 3, 4, 5, 6 semanas, que le enseñe cuando muerden fuerte, cuando muerden débiles, que le enseñe los primeros instintos de caza, que eso que vemos cuando una gata la coge del cuello al gatito y el gatito se queda quieto y luego le da con las patas, todo eso significa algo para el gato y es un instinto de caza, pero que al mismo tiempo está aprendiendo. Y eso luego lo va a hacer a nosotros y tenemos que saber cómo responder. La gente dice, no, es que el gato en cuanto me acerco me araña, se tira por mí y encima me muerde. Eso es un problema de comportamiento porque no se ha hecho lo que se tenía que hacer cuando tenía muy poquita edad. Pero cuando un gatito te coge y te da con las patas de forma casi convulsiva, eso quiere decir que está jugando, que es un instinto de caza. Entonces tenemos que, incluso si nos hace daño, pegar un pequeño gritito, que lo hacemos además de forma inconsciente porque nos duele, y en ese momento sujetarle a él o decirle no y luego sujetarle a él un poquito, y entonces él se va a dar cuenta de que nos ha hecho daño y que tiene que moderar ese mordisco. Pero lo que no tenemos que hacer es protegernos, ponernos un guante, ir a cogerlo, porque entonces él no está recibiendo la respuesta nuestra de que eso nos molesta. Tiene que recibir perfectamente que eso nos molesta. Y sobre todo no intentar jugar con las manos, porque un gato jugando con las manos puede hacernos daño, sobre todo al principio. Entonces, podemos ir jugando, pero con cuidado. A nosotros a veces nos llega clientes con un gatito pequeño de 1 mes y medio, 2 meses, y nos viene con las manos destrozadas, porque claro, las uñas son finísimas, los dientes también. No, es que no puedo con él, ¿no? Cada vez que te muerda, pega un gritito, incluso le sujetas o le pega un pellizquito a él, sin que se dé cuenta, él chillará y entonces notará que eso duele. Él asume ya esa situación, inmediatamente hay que acariciarle, hay que jugar otra vez con él y lo entiende. La segunda vez te morderá menos, la tercera menos, y llegará un momento que jugará contigo, pegándote tortacitos, sin sacar las uñas, y además te morderá suave cuando algo le molesta. Y eso tienes que entenderlo. Es un problema de comunicación, como decíamos en el perro. Tenemos que ir entendiéndolo. Bueno, el problema que está aquí es tú has dicho que los padres es importante, pero ¿y si el gato viene ya de un criadero, no viene de una casa o es un gato recogido? ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, primero lo que tenemos que ir haciendo es conocerlo, ir viendo cómo es nuestro gatito e ir completando esa educación que a lo mejor no ha tenido completa. Normalmente si está en un criadero ha estado con los hermanos y con la mamá y con el papá, por lo menos con la mamá. Entonces muchos de esos comportamientos lo han ido aprendiendo. Seguramente el control de la mordida y de los arañazos lo haya aprendido porque la mamá la haya educado y jugando con los hermanos ha visto que si él muerde fuerte y otro hermano suyo le muerde fuerte, eso duele, entonces no lo puede hacer igual de fuerte. Y en los Si huérfanos, en los huérfanos es más difícil porque no sabemos muy bien la situación en la que ha estado, pero lo bueno de un huérfano de pocos días es que va a tener un control y va a tener una relación muy estrecha con las personas.
el problema es que no sabe lo que es un gato, no sabe cómo se comporta un gato, no sabe la comunicación de otros gatos. Entonces, quizás si nosotros tenemos otros animales y no ese gatito solamente ha estado con personas, puede haber ahí un pequeño problema. Pero yo creo que con paciencia lo podemos ir Entonces, adaptando a la pero situación. has dicho ahí una cosa muy interesante, Rebeca, y es, no sabe que es un gato. Entonces de aquí podemos sacar algo importante. Los gatos por sí no son agresivos, ni son furiosos, ni son nada, porque no llegan a saber ni a tener conciencia de ellos. Lo único que tienen un comportamiento genético adquirido, pero casi todo se forma en las primeras semanas de vida. Entonces, en ese caso, nos ven como sus padres, nos ven como su madre, y ellos están muy receptivos a aprender. El problema es que nosotros no sepamos enseñarles, no sepamos comunicarnos con ellos y ellos se confundan. Y hagamos algo que va en contra de su psicología, en contra de su instinto, de su comportamiento, y eso le genere situaciones de tensiones. Ya hablaremos, y lo vamos a hablar hoy, aunque ya lo hablamos el otro día, cómo evitar el estrés en un gato, porque es el principal problema que tenemos, no solo para la salud, sino también para el aprendizaje. Y entonces tenemos que hacer las cosas para no generar el estrés. Pero no tenemos que pasarnos y generarle otro problema mucho más grave que el estrés, que puede ser el que dependa de nosotros. Y le creamos una gran dependencia, y al crearle una gran dependencia le podemos provocar cuando nosotros no respondemos a esa dependencia. Es decir, si él espera que todos los días por la mañana vayamos a verle, que cuando él maulla nosotros vayamos, pero nuestra vida no está totalmente enfocada al gato. Y si tenemos que ir a trabajar o tenemos un fin de semana que estar fuera, cuando no estemos, ese gato va a tener un problema de ansiedad que le puede llegar a una depresión. Y ese es un problema también grave que le hemos provocado nosotros. Es un problema de comportamiento, pero no por él, sino que nosotros se lo hemos provocado. Entonces no tenemos que caer ni en una cosa que le genera estrés, ni en otra cosa que le genera una ansiedad por problema de exceso de dependencia de nosotros. Bueno, si es un gatito huérfano y llega a casa y nosotros somos los papás, ¿qué serían las primeras pautas que tendríamos que hacer para que él se sintiese a gusto y no dependiente? Lo primero que tenemos que saber es qué hace un gatito para poder comprenderle y para poder adaptarnos a el hogar y a sus necesidades. ¿Qué hace un gatito? Básicamente, 4 cosas, muy sencillo. Dormir, alimentarse y beber, hacer pipí y caca y jugar. Con esas cosas él es feliz, ¿no? Entonces tenemos que ir dando una localización y un territorio para que él pueda realizar esas actividades con tranquilidad. Por ejemplo, no se puede poner su bandeja de la arenita al lado de una lavadora, ni se puede poner en un sitio de mucho paso, porque el gatito va a estar incómodo en esa situación y no va a usar la bandeja y nos va a generar más problemas, porque va a hacer el pipí en otro sitio, porque tiene que hacer pipí. Y sobre todo le estamos generando estrés, Un porque estrés, sí. él no quiere hacer las cosas en otro sitio, él quiere hacer en un sitio donde no le moleste a él y no moleste a nadie. Entonces ahí que tenemos que tener mucho cuidado. Y sobre todo pensar que la mayoría, por no decir el 100% de los problemas, se los provocamos nosotros. Entonces, si una persona nunca ha tenido un gato y de repente tiene un gato, pues tiene que aprender. Tiene que ir donde alguien que tenga un gato, tiene que estudiar muy bien al gato, ver y observar mucho al suyo para aprender. Y luego una cosa muy sencilla, que es preguntar a los profesionales, porque si no, esas 3, 4, 5, 7 semanas pueden ser difíciles y además pueden quedar un problema difícil de solucionar por esta persona que ya ha cometido los errores. Si ese gato va a otro dueño que tiene experiencia en gatos, generalmente corrige los problemas, pero esta persona que le ha generado sus problemas difícilmente va a ser la solución a esos problemas que ella misma ha generado. Entonces, si alguien quiere tener un gato, primero
que estudie un poquito, que observe, que se vaya a casa de un amigo que tiene un gato, que lo estudie y que luego tenga un gato. El tener un gato así de repente, igual que tener un animal de repente, generalmente nos trae problemas. No es fácil, estamos acostumbrados a comunicarnos con las personas, a tener una vida agitada, sin tiempo, sin dedicación, sin observación, y todo eso en un animal no le genera beneficios, al revés, le genera problemas. Entonces, tenemos que tener esas normas, porque al final luego disfrutaremos de todo eso. Si alguien se encuentra un gato y no tiene ni idea de cómo tener un gato, pues que intente dárselo a otra persona que lo cuide. Y si ha aprendido con esa experiencia, que luego tenga otro, no hay ningún problema. Pero el probar con un animal sin saber puede generar problemas al animal y luego también a nosotros, porque al final le cogeremos cariño y no generar problemas. Bueno, vamos a seguir con... Otra de las cosas interesantes es el manoseo, el manipuleo, lo que decíamos en los cachorros de perro, en el gato también es esencial. ¿Cómo podemos ir haciendo todo eso para que el gato se sienta a gusto, se sienta bien y se sienta feliz con nosotros y sin estrés? Bueno, pues si el gatito ya nos lo dan, pues eso, con 2 meses, tenemos que ir poco a poco, no tenemos que agobiarlo demasiado, tenemos que ir viendo también por dónde le gusta más que le toques, por dónde le gusta más que le acaricies y nunca someterlo a un estrés o a un agobio. Ir poquito a poquito y cuando veamos que ya se está revolviendo un poco, que no está tranquilo, bueno, lo dejamos y después seguiremos. Tenemos que conseguir que poco a poco, con suavidad, el animal se deje manipular, se deje ver los oídos, se deje tocar la boca, para que nosotros en un futuro podamos hacer eh, eh, Una exploración. mantenimientos, una exploración o mantenimientos o de boca o limpiezas de oídos o si tiene alguna herida en la tripa que se le pueda curar bien. Entonces, poquito a poquito tenemos que ir haciendo que ese animal se vaya dejando manipular. Ahí es muy normal en gatos que cuando ya están cansados y no quieren que sigas, pues te marquen un poquito, ¿no? Te den con la boca o hagan un bufidito o te lo hagan saber, ¿no? Que ya no están cómodos y que quieren que pares. Entonces, eh, tenemos que intentar que ese momento no llegue y si llega, decirle el no, dejarle tranquilo en ese momento y después en otro momento empezar otra vez a tocarlos y a manipularlos. Nunca tienes que ser brusco con un gato. El gato siempre tiene que estar en una situación confortable. No le tienes que someter a mucho estrés porque cuando el gato está en un estrés elevado no es capaz de pensar con mucha claridad. Entonces Trata de tenemos que defenderse. hacerlo todo con suavidad. Bueno, has dicho ahí un tema también importante y es observar cómo le gusta al gato que le acaricien. Y es importante esa pregunta porque a los perros y los gatos son diferentes a la hora de acariciarlos. En los perros ya comentamos que también es diferente un perro de otro. Hay razas antiguas de perros que el acariciarles en la cabeza, pasarle la mano por la cabeza, le estamos dando, haciendo un signo de dominancia. Y hay que tener cuidado porque la respuesta puede ser pegarnos un bocado. En los gatos pasa algo parecido, lo que pasa es que no es totalmente así. A un gato, cuando ya está totalmente socializado y contigo, le puedes acariciar por donde quieras. Pero hay 2 o 3 sitios que no le gustan y hay 2 o 3 sitios que le gustan, y eso lo tenemos que hablar. A ellos les encantan que le acaricien por la zona de los labios en la cara, en un lado de la cara y en otro lado de la cara. ¿Por qué les gusta? Porque ahí es donde ellos tienen sus feromonas y es como si te marcase a ti con esas feromonas. Y entonces ya el gato, cuando se acerca a ti, siente un olor especial que es su olor y eso le deja tranquilo y le reduce el estrés. Y si no, podemos utilizar las feromonas, que para eso están, ya hablaremos en tema de clínicas cómo se utilizan. Pero le encanta que le acaricien la cara, incluso le puedes frotar, dar fuerte en la cara, que le gusta porque es donde él se restrega. No le gusta que le acaricien por la parte de atrás, por la zona lumbar. En la zona lumbar le molesta y en la zona
detrás de la barriguita, en la ingle, también le molesta porque es donde él empieza ya el movimiento de engancharte, de jugar y de utilizar las uñas. Pues ahí, cuando ya está educado el gato, no hay ningún problema. Pero al principio hay que tener cuidado porque vamos a tener una reacción instintiva. Cuando le pasas la mano por detrás, va a tener la reacción de ir a cogerte la mano. Cuando se la pasa por la ingle, va a intentar cogerte con las uñas y morderte. Si eso lo sabemos, pues entonces no lo utilizamos ahí. Utilizamos la cara, utilizamos la parte de la barbilla y poco a poco, como ha dicho Rebeca, observando cómo se siente él, vamos siempre avanzando. Y nunca vamos a ser nosotros los que fijemos los tiempos. Es él el que fija los tiempos y nosotros nos vamos adaptando poco a poco para ir consiguiendo un poquito más. Lo que hay que hacer siempre es no ser brusco, como ha dicho, y respetar su psicología y su comportamiento. Si vemos que hay algo que va en contra de él, pues lo hacemos de otra manera. Los inteligentes somos nosotros. Y si somos nosotros los inteligentes, pues podemos conseguir lo que queramos. Pero tenemos que hacerlo de la forma que a él le agrade. Él le gusta jugar y le gusta obtener beneficios. Bueno, pues utilicemos el juego donde él obtiene beneficios. Y de esa forma seguiremos trabajando. No hay mucha diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros nos movemos también en dos sentidos, o bien evitar el dolor, lo que hace él, o bien conseguir algo que nos da placer, también lo hace él. Pues entonces, pensar en lo que a él le molesta, le genera dolor, le genera estrés, en hacerlo, y ver lo que a él le gusta, lo que le genera placer y hacerlo. Y con eso conseguiremos poco a poco que se vaya adaptando a nosotros sin ningún problema. Cuando en un momento dado tenemos que hacer un castigo, o tenemos que inhibir o hacer una manipulación de evitación, ¿cómo lo hacemos? Porque hay dos cosas que no podemos hacer en un gato. Es regañarle de forma brusca y fuerte y pegarle. Bueno, no podemos hacerlo a ningún animal, pero el gato es especialmente sensible. ¿Cómo hacemos estas situaciones si vemos que se va a subir a un sitio peligroso, o vemos que va a saltar por la ventana, o vemos que va a ir hacia una placa que está encendida? Bueno, tenemos que ser muy sutiles y tenemos que, como tú has dicho, ellos aprenden básicamente por la experiencia. Entonces, si hacen una cosa y esa cosa que han hecho les aporta beneficios, la siguen repitiendo. Si lo que hacen les asusta o no les ha gustado, pues entonces no lo tienden a repetir. Y también por imitación ellos suelen aprender mucho, ¿no? Eso ya hablaremos un poquito más adelante. Entonces, para enseñarles, por ejemplo, que no se tienen que subir en la cocina, pues cuando nosotros veamos que están intentando o subirse o justo antes de que se suba, lo que podemos hacer es tirar algo que haga ruido para que se asuste, o con un spray de agua darle un pistoletazo con el spray, cosas que él no las pueda muy bien relacionar con nosotros y que vea que no le son agradables, pero que Sí, tampoco son tenemos, dañinos, es simplemente un poquito para persuadirles que no se tienen que subir ahí. sí, También ellos tenemos, entienden muy bien el no, eso lo van aprendiendo, pero muchas veces es mejor hacerlo como indirectamente para que ellos no se estresen y comprendan que ahí no tienen que subirse. bien, tenemos una pregunta que nos decía, tengo varios gatos y ahora tengo uno nuevo, adulto, que se nos sube a la mesa y nos quita la comida. Hay veces que se va escondiendo hasta que al final salta y nos quita la comida. Y es difícil, prácticamente es imposible de poderlo corregir. No, no es imposible, es muy fácil. Lo único que tenemos que estar observando perfectamente al gato y actuar antes de que lo haga. Hay un momento donde el gato es como si estuviesen pensando en hacerlo. Ese es el momento ideal. Cuando el gato huele y se acerca, ese es el momento ideal. Va a hacer un movimiento de subirse a la mesa, pues que alguna persona ajena a nosotros que estamos ahí al lado esté observándolo desde la puerta de otro sitio y simplemente con una pistolita, con un spray, le echa un poquito de agua en ese momento, como ha dicho Rebeca. Entonces no le gusta, se va, e inmediatamente vamos detrás, la acariciamos, le decimos muy bien y le llevamos a un sitio tranquilo. Con esa maniobra, haciéndolo varias veces y además observando a los otros gatos que no lo hacen,
estoy seguro que en cuestión de 2, 3, 4 días aprende perfectamente que no tiene que subir ahí, que si tiene ganas de comer o quiere comer, hay otro sitio donde se le da de comer, que nosotros no le estamos agrediendo, sino que le estamos ayudando y ese comportamiento lo dejará. Así que no te preocupes, que es fácil, pero tienes que tener un poquito de dedicación y un poquito de ayuda de los demás para que al final todos en familia estén bien. Pero el gato no tiene un pensamiento especial de hacer daño, de hacer algo que no os gusta a vosotros. Él tiene hambre, huele comida y quiere comer. Lo que hay que hacer es educarle para que no suba a la mesa, no suba a la cocina, no suba donde nosotros no queramos que suba. Una Bueno, cosa que sigue. has dicho que es importante para este caso es lo que has dicho del lugar de la comida. Porque si ese gato también, donde nosotros comemos, está acostumbrado a comer también, no lo ve raro que mientras nosotros Claro. estemos comiendo, coma él también. Entonces deberíamos separar un poco su lugar de comida y nuestro lugar de comida. Sí. Eh, ya hemos hablado también de la inhibición o evitación de mordiscos y arañazos. Eso es muy fácil. Pero mucha gente viene diciendo, mejor cortarle las uñas. No estoy diciendo ya quitárselas, que eso es una aberración. Eso es una aberración porque quitarle las uñas no se le quita las uñas, se le quita la primera falange. Es como si a nosotros nos cortasen la primera falange de todos nuestros dedos, de los pies y de las manos. Primero el equilibrio se afecta, el dolor es fuerte, hay veces que hay infecciones, los gatos no pueden vivir de esa manera, eso es algo que está prohibido en casi todos los sitios, pero nosotros ya desde aquí lo decimos, es una aberración y no hay que hacerlo, eso es mutilar a un gato para toda su vida. Cortarle las uñas tampoco lo creo conveniente. Lo que hay que hacer es educarlos perfectamente y ahí hay dos temas. Hay que educarles por los medios de la evitación y por medio de no generarles estrés y luego que utilicen los rascadores adecuadamente. Y ahora Rebeca no va a hablar de cómo utilizar los rascadores, pero hay que hacerlo de forma suave. Se puede perfectamente. Nosotros tenemos gatos, ahora menos, hemos llegado a tener 6 gatos juntos y difícilmente nos ha arañado o nos ha mordido un gato y nunca les hemos quitado las uñas, ni siquiera se las hemos recortado o limado. Y además a un gato limarle las uñas o recortárselas tampoco es muy efectivo porque al cabo de una semana o menos ya tienen otra vez las uñas perfectas, porque no es como los perros que crecen hacia adelante, es como si ellos tuviesen unas fundas y en el momento que le cortas la puntita, que es la que tiene afilada, en 2 o 3 días tiran 3 o 4 fundas y otra vez la tienen en perfecto estado para cazar y para moverse. Y además les sirve de equilibrio, les sirve para poder tener unas situaciones de agarre en caso de caerse. Yo no les tocaría las uñas. Bueno, y sobre el tema de utilización de los rascadores, ¿cómo lo haríamos? Bueno, nosotros es importante enseñarles a utilizar los rascadores si no queremos que nos rompa el sofá, que nos arañe las cortinas, que nos arañe las sillas. Eso para ellos, el afilarse las uñas o el hacer el marcaje con las uñas es importante y es necesario para su felicidad. Entonces lo que deberíamos hacer poco a poco es irles adaptando a utilizar el rascador y el mejor momento es cuando son gatitos. Para enseñarles, pues vamos a enseñarles de dos formas. Primero, como ellos hemos dicho antes, que aprenden imitando y aprenden de una experiencia positiva, lo que vamos a ir haciendo nosotros con el rascador, vamos a afilarnos nosotros las uñas para que él nos vea y para que sepa que tiene que hacer lo mismo. Vamos también a enseñarle a utilizarlo jugando. Vamos a coger su ratoncito o su juguetito y lo vamos a llevar donde está el rascador para que él intente cazarlo y al intentar cazarlo también toque el rascador y sepa que ahí también puede cazar el rascador o puede rascar el rascador. Eh, También podemos despacito sujetarle las patitas y hacer nosotros con sus patitas como que rasca. Y todo eso premiarlo, o bien con caricias, o bien con una chuchería, o con algo que le guste.
Otra cosa que podemos hacer para facilitar el uso del rascador es utilizar, por ejemplo, la hierba catera, el catnip, que a ellos les gusta mucho y lo rociamos todo el rascador y ellos van a intentar jugar con el rascador, restregarse con el rascador y le va a ser una experiencia muy positiva. Si Bien. vemos en algún momento que ellos van, por ejemplo, a la esquina del sofá o van a alguna silla o algún mueble y prefieren rascar sobre ese mueble, tenemos que ir viendo si a ellos les gusta más utilizar superficies horizontales o bien verticales. A lo mejor a nuestro gatito le gusta más una superficie horizontal y nuestro rascador es un palo. Entonces tendremos que cambiar a otro tipo de rascador y ponerlo horizontal. También hay que ir observando el sitio donde a él le gusta rascar. Si nosotros tenemos el rascador puesto detrás de una puerta que a él no le incita mucho el lugar, tendremos que cambiarlo. Si se lo afila en el sofá, pondremos el rascador vertical en este caso al lado del sofá y cuando enseñemos a utilizarlo lo iremos separando poco a poco para que él vea que tiene que hacerlo en el rascador y no en el sofá. Y Bueno, antes, sí, dime. si no, no sigue, sigue. No, yo me llevaría hablando aquí No, bueno, 2 o 3 horas efectivamente, más. sí, yo también, porque los gatos me encantan también y hay mucho que aprender de los gatos y puedes disfrutar mucho con ellos. Yo siempre digo que es mejor tener dos rascadores, uno horizontal y otro vertical, y así no corremos el riesgo de que utilicen una superficie vertical o horizontal. Una superficie vertical, un palo con una cuerda liado, y una superficie horizontal, pues lo mismo, pero con otra cuerda, o simplemente dejar una tabla blandita para que él pueda O el no afilarse las felpudo uñas de casa, que les gusta mucho también. también. Un felpudo de estos de Un coco. felpudo de coco. Y además, pero hay que pensar también que ellos no lo hacen para afilarse las uñas, que también lo utilizan para afilarse las uñas, porque como hemos dicho antes, al quedarse enganchado pierden una de esas funditas, una de esas capas y la uña que sale es perfecta y por eso lo utilizan. Pero sobre todo lo utilizan para marcar y para que sus feromonas se encuentren allí y le dé una sensación de relajación, de no estrés. Ellos, como dijimos también, no sé en qué programa, ellos no es como los perros que tienden a marcar su territorio para ser ellos dominantes. Ellos tienden a marcar su territorio para ellos encontrarse bien y oler un olor suyo agradable. Que si hay otro gato y también marca, no pasa nada, no hay interacción entre uno y otros. Lo que sí es verdad es que uno detecta si hay otro gato por el marcaje que hay, pero si detecta el otro gato y también el suyo, no pasa nada. Y una forma de utilizar los rascadores no es haciendo que utilicen las uñas, simplemente con que le pongamos las manitas con las almohadillas, ahí donde están sus feromonas, y al ponérselas así con las almohadillas ya queda marcado la feromona. Si luego cogemos el ratoncito o una cuerdecita y la llevamos por el rascador y él intenta engancharse, ya va a estar oliendo sus feromonas y va a marcar con más fuerza y ya lo utiliza. La verdad es que es bastante más fácil de lo que pensamos. Lo que pasa es que no nos preocupamos, dejamos que se rasquen en cualquier otro sitio y cuando ya han utilizado un mueble, un sofá, la cama, es difícil ya volver a corregirle, no es imposible, también se puede hacer, ya hablaremos cómo se puede corregir porque hablaremos de problemas de comportamiento y cómo solucionarlos, pero ahora vamos a seguir avanzando en este tema. Yo ya quiero recordar que lo hemos dicho en el tema de salud, lo hemos dicho con otros animales, hay que recordar también la esterilización de los gatos. Tanto machos como hembras se tienen que esterilizar, si es posible, sobre los 6-7 meses antes del primer celo y si no, después del primer celo. Porque por muchos problemas de salud, por muchos problemas de comportamiento y sobre todo porque un gato castrado que vive en casa y no sale tiene una vida media entre 18 y 20 años. Y un gato que sale y no está castrado, la vida media entre 5 y 7. Eso ya nos hace pensar, sobre todo que es mucho más feliz y está mucho mejor. Si él estuviese salvaje y libre, pues sí, necesitaría todo eso, pero si le adaptamos a vivir en una casa pequeña, sin salir,
pues lo que no podemos hacer es que todo sea natural, tenemos que adaptárselo para que él viva mucho mejor y viva bien con nosotros. Bueno, seguimos con el papel del juego, que es lo más importante. Todo esto que estamos hablando no tenemos por qué inventarnos nada, él lo hace, es su juego, entonces tenemos que buscarles formas de jugar. ¿Cuáles son las formas que le gusta a un gato jugando, Rebeca? Bueno, pues la mayoría de los juegos se basan en la caza. El gato es un felino que es muy buen cazador. Entonces, le suele gustar perseguir juguetes o lanzar bolitas o pequeños objetos al aire, hacer carreras, subirse. Muchos gatos necesitan tener diferentes alturas para ir escalando y ir subiendo. Otros lo hacen por las cortinas. Entonces a esos gatos le tenemos que dar la opción de tener un árbol de gato para que lo pueda hacer por su árbol y no hacerlo por la cortina, ¿no? Entonces también en este aspecto del juego tenemos que conocer a nuestro animal e ir sabiendo a qué tipos de juego le gusta jugar. Hay tres cosas que un gato siempre hace, y además si lo observamos lo hace casi continuamente. Cuando no está dormido y cuando ya está despierto, él hace como un gato salvaje, él acecha, él persigue y captura. Entonces tenemos que hacer algo para que sea igual. Y además, si cuando juega con nosotros hace lo mismo, se queda agachado, nos espera, nos persigue, nos coge y nos captura, ¿no? Pues jugar con eso. Si cogemos, por ejemplo, un cordorcito que sea grueso, porque hay que evitar los hilos, hay que evitar los ovillos, hay que evitar que no nos coja nada de un costurero, porque eso juega con ellos. Los cables, hay que tener mucho cuidado con eso, porque al final eso produce lesiones y problemas graves. Pero si cogemos una cuerda, mejor que no sea muy fina, con algo en la punta, y lo vamos arrastrando, o simplemente un palito flexible, lo vamos arrastrando, vemos cómo él acecha, cómo sale corriendo y caza, y luego lo intenta sujetar o lo intenta mover, ¿no? Pues eso lo podemos hacer con múltiples objetos. Hay que tener cuidado también con las bolitas pequeñas, si le hacemos un papel de plata, que ese sonido les encanta, que no sea demasiado pequeño y que se lo pueda tragar, porque también nos genera problemas. Pero también hay que enseñarle a abrir la boca y quitarle algo si lo coge, y eso también se lo puede enseñar. Entonces, todas esas pelotitas, todas las cosas colgantes, incluso una luz. Podemos utilizar una luz láser sin darle en los ojos, y bueno, es divertidísimo porque están saltando, acechando, persiguiendo, cogiendo continuamente, y eso es, notamos donde el gato está feliz, y además nos podemos divertir y jugar mucho con él, ¿no? Todo lo basan en el juego. Entonces, si le empezamos a hacer jugar a partir de esas 2 semanas que ya empieza a tener movimiento y él empieza a entenderlo perfectamente, pues estará muy a gusto con nosotros y querrá estar jugando continuamente. Cuando por casualidad nos coja una mano y nos muerda o nos arañe, pues hay que hacer un tema de evitación o decirle no directamente, como hemos dicho antes, sujetarle un poquito para que vea que nos ha hecho daño y poco a poco lo aprenderá. Y la verdad es que un gato siempre juega. Hay un tema interesante, y es que casi siempre los gatos, si le hemos hecho esa fase bien hecha, no dependen de nosotros y no le generamos estrés, el gato, incluso siendo mayor, sigue siendo un gatito. Si quiere jugar, quiere estar activo. Nosotros hemos tenido gatos mayores y han querido jugar continuamente. No sé cuánto ha sido el gato que más edad hemos tenido, cuál ha sido. Erika tiene 14 ya. 16, ¿no? 16 vale, ya. Bueno, y sigue jugando igual. Y hemos tenido, quizás Nena tuvo más de 16 y seguía jugando con nosotros, ya casi había perdido dientes y todo, era un mayor, y seguía jugando. Muchas veces no juegan, pero no porque no tengan el instinto de jugar, sino porque hay otros problemas. Hay un problema de boca, de dolor, hay un problema de artrosis, y todo eso le genera dolor, y entonces al generar dolor, pues o no se mueven, o incluso el juego, el movimiento le puede producir daño, y muchas veces se ponen ariscos por eso.
Cuando un gato muerde, cuando un gato se pone arisco, cuando un gato está bufando, cuidado, posiblemente haya un problema de salud en medio y hay que llevarlo al veterinario y ver qué problema es, porque no es normal que un gato se comporte de esa manera. Bueno, seguimos adelante porque ya llevamos 3/4 de hora. Vamos a tener que tener otro programa de educación del gatito que es muy divertido. Bueno, hay otros temas que son interesantes que tengamos que ir adaptándolo y es, un gato no se va a quedar siempre en casa. Bueno, siempre tenéis que tener cuidado porque no es que el gato viva en nuestra casa, nosotros vivimos en la casa del gato. Es decir, el gato considera que la casa es suya y no al revés. En el perro, bueno, podemos adaptarlo, podemos llevarlo a otro sitio. Cada vez que movemos a un gato de su casa, le generamos un estrés fuerte. Entonces, habrá que llevarlo alguna vez al veterinario. Si nos vamos de viaje, tendremos que llevarlo con nosotros. Si tenemos que cambiar de casa, si tenemos 2 residencias, una en verano y otra en invierno, todo eso genera mucho estrés al gato. Y hay que tener mucho cuidado con esos cambios, porque hay veces, sobre todo los gatos paracaidistas, los gatos que se tiran del 5.º, del 6.º o más, se producen por estas situaciones, porque hay cambios y no se adaptan y quieren salir y quieren escaparse y quieren volverse a su casa. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo podemos adaptar a un gato para poderlo llevar al veterinario, para cambiarlo a otra casa, para llevarlo de viaje? ¿Qué hacemos y cómo tenemos que transportarlo? La mejor forma de evitar ese estrés es irlo educando cuando son pequeños. Ir poco a poco adaptándolos al uso del transportín. Es importante siempre que todos los gatos tengan un sitio para su transporte, que lo tengan dentro de casa como sitio de descanso, como sitio de cobijo para jugar y que lo vean como algo normal y algo suyo, para que cuando salgamos con él afuera en el transportín se sienta como también parte de casa. Sí, Es muy como, importante que ese traslado sea desde jovencito, que lo adaptemos a llevarlos por la calle, que los adaptemos a los sonidos, a los coches, a todo lo cotidiano de una ciudad y que los adaptemos a ir también en el transporte, o bien en transporte público o bien en el coche. Y para eso es ir poco a poco, ir conociéndolo. Yo, por ejemplo, una de mis gatas cuando estudiaba fuera y tenía que volver a casa, sabía que la mejor forma era ponerla con una botellita de agua caliente. Ella estando calentita estaba súper a gusto y hacía un viaje muy muy tranquila. La otra gata, sin embargo, tenía que estar yo tocándola. Tenía que verme y tenía que estar tocándola. Y ahí ella estaba tranquila, estaba a gusto y hacía un viaje muy bueno sin estrés. Hay sí, también tenemos que estudiar a nuestro gato porque cada gato es diferente. Y es así. Sí, Se pueden utilizar también lo que decías antes de las feromonas faciales, que las hay sintéticas, y eso hace también que ese momento de cambio para ellos sea un poquito menos estresante. Y si en el caso de mudanzas, en el caso de cosas que sabemos que van a tardar más tiempo de lo normal, podemos utilizar otros productos basados en el calostro de la madre. Hay ya actualmente en el mercado muchos productos que se pueden utilizar. Lo mejor es una adaptación y una sensibilización a todo lo cotidiano para que el gato cuando sea adulto pues pueda ir cambiando de situación sin un estrés fuerte, porque un cambio de ese tipo para un gato puede ser muy 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 peligroso. sí, además de ser peligroso, le genera estrés. Y al generar estrés es la base de otros problemas, de otras enfermedades y de otros cambios de comportamiento. Hay muchas veces que un gato es bueno, cariñoso, y después de un cambio, de un traslado, se vuelve arisco, se vuelve insoportable. Y eso es debido a que no hemos hecho las cosas bien. También hay gatos que son estables en casa, que aparentemente no están enfermos, y después de un traslado, de un cambio, de cualquier situación de estas que le ha generado estrés,
empezamos a ver que el gato se pone enfermo, es decir, contrae una enfermedad por estrés. Su sistema inmunológico lo tenemos controlado, hay una desviación, hay un estrés, todos sus sistemas cambian y ahí hay momentos donde no puede ocuparse de problemas que los tiene controlados o de enfermedades nuevas que entran y se genera un problema o una enfermedad. Y hay que tener mucho cuidado con el estrés. Ya hemos dicho antes que el estrés es lo peor que le puede ocurrir a un gato, desde el punto de vista de enfermedad y desde el punto de vista de comportamiento, y hay que tener cuidado. Y lo del transportín, pues yo siempre le digo a la gente, digo, es como si tú estuvieses jugando al escondite y llegas y dices casa, y nadie te puede tocar. Pues en este caso igual, hay que coger el transportín y adaptarlo para que viva ahí. Y cuando se mete en el transportín, nadie puede tocarle, nadie puede molestarle, es su casa, es su refugio. Ahí ni el perro, ni el niño, ni nosotros podemos acercarle a sacarlo de ahí. Cuando salga, que salga perfectamente. Y entonces ese será su refugio. Cuando le queramos sacar fuera, pues se meterá en su refugio y le sacaremos perfectamente. Estará adaptado perfectamente porque es parte de su casa, de su casa. Y cuando le llevemos al veterinario, si el veterinario es suficientemente sensible con los gatos, si nos viene un transportín no habrá ningún problema. La mayoría de las veces cuando nos llega un gato a nosotros y además es un poquito más arisco o tiene un carácter un poquito más fuerte y le han sacado ya de su domicilio y le tenemos que ver nosotros, a veces solamente en el transportín quitamos la tapa de arriba y ahí lo podemos ocultar, le podemos revisar, incluso lo podemos inyectar. Y bueno, no es que se vayan a dejar perfectamente, pero responden mucho mejor que si lo sacamos, lo ponemos encima de la mesa, porque eso el estrés es mucho mayor. Y esos cuidados hay que tenerlos también. Los propietarios tendrían que ser conscientes de ello y nosotros los veterinarios también, por supuesto. Bueno, hay dos o tres cosas que hay que tener cuidado en este caso. Primero, a un gato nunca podemos pegarle, nunca podemos regañarle fuerte, nunca debemos someterlo. Y hay que, quizás lo que más aprecia a un gato es su libertad, pero su libertad no solo física, sino también psíquica. Ellos no pueden estar dependiendo, sometidos continuamente, eso les genera una situación de tensión y estrés que debemos de evitar. Pero no caer en lo otro que hemos dicho, en que dependan excesivamente de nosotros y le generamos un problema de ansiedad. ¿Qué más podemos hablar de cuidado del gato? Olvidado una cosa importante para Sí. que convivan bien con nosotros y para que no haya ningún problema, que es el enseñarles a usar la bandeja sanitaria. Sí, Porque eso es verdad que viene, es instintivo, la mayoría de los gatos lo sabe hacer, y a partir del mes casi todos los gatos saben usar su bandeja, pero hay alguno por ahí un poco guarrete que no lo ha aprendido muy bien. Entonces tendremos que enseñarle. Es muy fácil de hacerlo y tenemos que tener en cuenta varias cositas. Cada gato tiene unos gustos individuales a la hora y una rutina a la hora de hacer sus necesidades. Entonces también tendremos que conocerlos y saber qué tipo de sustrato les gusta más, si prefieren arena de arcilla, si prefieren la de sílice, la aglomerante, las nuevas que son biodegradables. Tendremos que ir aprendiendo y sabiendo lo que más les gusta y dónde es el sitio que a ellos les gusta para eso. Es muy importante para que no haya problemas de orinarse en otro sitio o de hacer la caca en el sitio que no deben. Si tenemos eso en cuenta, el gatito va a aprender a hacerlo enseguida. Para hacerlo, simplemente, cuando veamos que son sus horas, le ponemos en la arenita, hacemos que él haga la rutina que hacen los gatitos, de hacer el agujerito para hacer sus cositas y después taparlo. Eso le podemos enseñar también, igual que le enseñamos a utilizar el rascador, lo mismo le podemos enseñar a usar la arenita. Y nada más, es algo muy Bien. sencillo. Sí. Bueno, hay dos o tres cosas relativas a eso que hay que decir para que la gente lo vaya aprendiendo. Nosotros tenemos varios artículos de cómo enseñar a hacer su necesidad y utilizar las bandejas y lo pueden ver en tienda.bepunta.com.
es un poco de publicidad, pero ahí vais a encontrar muchos artículos sobre los gatos. Lo podéis ver desde cualquier punto que no estéis viendo, en cualquier país. Hay que tener en cuenta que tiene que estar castrado, porque si no, intenta marcar en otros sitios, y eso sí que es muy desagradable. Entonces, eso es un tema que hay que tener en cuenta, que muchas veces nos llegan gatos adultos que están marcando por todos los sitios, y dicen, es que no sabe utilizar la bandeja, no, la utiliza, pero luego marca, y marca con orina, entonces tiene que estar castrado. Y luego hay otras dos cosas que hay que saber, y es si tenemos más gatos, el número de bandejas que hay que tener. Si tenemos 4 gatos y tenemos 2 bandejas, bueno, pues la situación es difícil, nos pasa igual que a nosotros. Lo ideal es tener una bandeja mayor más que el número de gatos que tengas. Es decir, si tienes 4 gatos, tener 5 bandejas. Y puestas, como decía Rebeca, en qué sitios hay que ponerlas, porque eso es primordial. Si le ponemos, como ha dicho, en una lavadora, en un sitio que haga frío, en un sitio donde hay mucho ruido, en sitios donde se expongan a otros peligros, pues no van a ir ahí y eso no va a generar problemas. Si lo ponemos cerca de la comida o lo ponemos cerca del sitio de descanso, tampoco van a ir ahí. Entonces hay que tener cuidado en esas cosas. Y luego hay un tema importante, y es cuando un gato empieza a hacer la caca o el pis fuera de la bandeja, cuidado, puede que no sea un problema de comportamiento, puede ser una cistitis, puede ser una infección de vías urinarias, puede ser una obstrucción, un cálculo, o bien puede ser que tenga diarreas o que tenga un problema digestivo. En esos casos, pues, nos puede pasar a nosotros, pues menos más a los gatos, ¿no? Muchas veces, si tiene un problema digestivo grave, no pueden seguir con sus instintos y sus hábitos normales y lo pueden alterar. Hay que tener cuidado también en esas cosas. Entonces, puede ser un problema de comportamiento, pero también puede ser un problema sanitario. Y ocurre parecido a los perros. La mayoría de los problemas de comportamiento en el gato se deben a problemas de salud, más del 60 o 70%. Entonces, cuando hay un problema de comportamiento, lo mejor es primero ir al veterinario, que vea si es un problema de salud o si es un problema de comportamiento. Y si es un problema de comportamiento, que nos dé las pautas para hacer el cambio de comportamiento. Bueno, ¿alguna cosita más? Que nos quedan 4 minutos y vamos despidiendo. No, simplemente eso, lo que habías comentado últimamente, que es importante si nosotros vemos que nuestro gato no se acicala como de costumbre, que está sucio, que tiene el pelo mal, que eso puede ser por un problema de salud, no porque no sepa acicalarse o que no tenga ganas o que sea sucio. Si se hace sus necesidades fuera de la bandeja, puede que no sea un problema de comportamiento, puede que sea un problema de salud. Si de repente es un gato muy bueno, pero empieza a ser agresivo o empieza a cambiar el comportamiento, siempre puede haber un fondo de problema de salud. Entonces es muy importante acudir al veterinario, que lo revise, que le haga un buen chequeo y que si ve que no es un problema de salud, que está todo bien, pues que empiece con el problema de comportamiento. Bueno, ya se nos ha ido el tiempo. De todas maneras, la semana que viene vamos a seguir hablando el día 23, domingo, vamos a seguir hablando de gatos. Ha habido mucha respuesta, veo que hay mucha gente que le gustan los gatos, eso me gusta a mí también, porque también me encantan. Y el día 23 vamos a hablar de cuidados de los gatitos. Y vamos a decir algunas de las cosas que estamos diciendo ahora, pero vamos a fijarnos en algunos temas como es el cepillado, como todo eso, que a veces no, le puede producir bolas de pelo y le puede decir problemas a los gatos, y hablaremos de ello. Ya para terminar, es lo que decíamos antes, el gato solo aprende cuando aquello que aprende le es útil. Entonces tenemos que pensar como el gato. ¿Qué le es útil al gato? ¿Qué le produce placer al gato? Esto, pues esto lo vamos a hacer. ¿Qué le molesta? ¿Qué le produce problemas y estrés al gato? Esto, pues esto, intentar evitarlo. Otro tip que hay que tener en cuenta, y es que es muy fácil educar a un gato cuando tiene 2 o 3 semanas. Cuando un gato adulto es difícil, pero no imposible, y se puede educar perfectamente. Como decía antes, nosotros hemos tenido gatos que los hemos introducido ya mayores y se han adaptado perfectamente a la casa sin ningún problema. Y luego hay otro tema que es interesante. El gato no tiene ninguna razón para ser antisocial o ser agresivo. Si es antisocial o es agresivo es porque no hemos sabido socializarlo y porque le hemos generado muchos problemas y le hemos vuelto agresivo. Y nada más, espero que hayáis disfrutado de este programa. Voy a ver si hay alguna pregunta más por aquí. No la hay.
en un momentito aquí, tampoco tenemos aquí preguntas. Y voy a ver que aquí había una pregunta antes. Bueno, el número de gatos. Ya para terminar, se puede tener el número de gatos que se quiera. El problema es el control que tú tienes sobre los gatos. Si el control sobre los gatos es realmente bueno, pues no hay ningún problema. El problema es cuando tenemos una serie de gatos y no vamos educándolos bien, no podemos dedicarle el tiempo y los cuidados necesarios y a partir de ahí se generan problemas. Entonces, el problema es nuestro, no de los gatos. Entonces, sí hay un límite. Si es una persona sola, más de 4 o 5 gatos es difícil cuidarlo, a no ser que esté siempre con los gatos pendientes y no se mueva para ningún sitio y haga todo, pero cada uno tiene que ver hasta dónde puede y cómo los puede tener todos cuidados y adaptados. Y luego que el equilibrio entre nosotros, la familia y los demás gatos sea el adecuado. Si no es, pues hay que pensar que no por tener un gato más vamos a producir un problema en toda la familia, en toda la sociedad que hemos creado. Y eso hay que tenerlo también en cuenta. Bueno, pues nada más, muchas gracias a todos, aquí nos despedimos. Os recuerdo que el día 23, domingo, a esta misma hora, a las 9 de la noche de España y a las 3 de la tarde de Miami, seguiremos hablando de gatos, en este caso de cuidado del gato. Y si hay alguna duda o algo que os haya chocado un poquito, o alguna pregunta, pues simplemente ponerla o en Facebook, o en Google, o en el blog, o en YouTube, y nosotros con mucho gusto lo contestaremos. Nada más, buenas tardes, hasta luego Rebeca, nos vemos, adiós.